bendiga, amados hermanos. Gloria a su nombre. Una vez más estamos aquí con ustedes reunidos para siempre llevar el mensaje de la palabra del Señor. Quiero en esta oportunidad darle gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder hacer esta labor para todos aquellos que aún todavía no le conocen. El propósito de hacer estos videos es ese, hermanos, que ustedes compartan para que aquellas personas que todavía no han conocido al Señor puedan llegarlo a conocer. Y de antemano les agradezco por ese trabajo que ustedes pueden hacer y realizar para que así se cumpla la ordenanza o el mandamiento que Él nos ha dado de que la palabra de Él sea predicada hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Hasta allí tiene que llegar la palabra del Señor. Gracias al Señor en esta oportunidad vamos a llevar otra enseñanza más, y en esta oportunidad lo vamos a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a, si tiene una Biblia, pues puede verla, y si no, pues puede solamente escuchar. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a buscar el capítulo número 1, y leeremos del versículo 4 en adelante, para tomar la idea del pensamiento que en esta mañana el Señor nos quiere hablar. Gloria al Señor. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, dice la palabra de Dios. En su capítulo 1, verso 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias en esta hora por esta palabra, Señor, que tú nos vas a dar. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que use mi vida, Padre, que me des, amado Dios, las palabras adecuadas, que me hagas discernir este pensamiento, Señor, acerca de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pido, Señor, que aquel que escuche este mensaje pueda ser tocado, Señor, impactado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que así, amado Dios, puedan recibirte, Señor, y puedan obedecer lo que tu palabra nos enseña en esta hora. Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Gracias por todos aquellos corazones que están allí, Señor, esperando en tierra fértil esta palabra. Bendito seas por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, después de Él haber entregado su vida allá en la cruz del Calvario, el Señor comenzó a aparecérseles a sus discípulos. Y el propósito de Él era, ahora que Él ya había resucitado con poder y autoridad, porque su palabra dice que toda potestad le había sido dada ya en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora Él ya podía recibir la promesa que su Padre le había dado. La promesa de enviar al Espíritu Santo a todos aquellos que iban a creer en su nombre. Y cuando Él resucita, Él comienza a aparecérseles a cada uno de aquellos discípulos. Primero se les presentó a María,
cuando ella lo llega a buscar a la cueva, a la tumba, donde él lo habían enterrado. Y luego después se les aparece a sus apóstoles, cuando ellos estaban allá pues deprimidos, decepcionados, porque pensaban que todo había terminado. No recordaban ellos las palabras que él les había dicho, que él iba a resucitar al tercer día. Pero él se les aparece, hermano, con pruebas indubitables, porque muchos estaban incrédulos a eso. Aún uno de los apóstoles, llamado Tomás, él les decía a los apóstoles que no creía. Él no quería creer hasta que no lo viera. Y tuvo necesidad el Señor de aparecérsele a Tomás y le dice: ven, tócame, mira mis manos, toca el costado que había sido traspasado por una lanza. Mete tu mano en mi costado, le dice. Y allí le dice estas palabras maravillosas: bienaventurados aquellos que sin ver van a creer. Nosotros somos bienaventurados. Amén. Pero el Señor empezó él a siempre instruirlos acerca del reino de Dios. Después de ese tiempo se les apareció por 40 días. Y aquí el pasaje que leemos dice que en el verso 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. El Señor Jesucristo, cuando Él fue enviado a la tierra, su Padre le había dado esa promesa. Y Él se las había dicho en el tiempo en que Él estaba desarrollando su ministerio a sus discípulos, que un día iban a recibir la llenura del Espíritu Santo. Porque en una ocasión el Señor les dio esa autoridad a los apóstoles. Les dio como a probar qué era ese poder, esa autoridad. Porque hasta ese momento, antes de eso, los apóstoles solo lo habían seguido y escuchado sus enseñanzas. Ellos eran como los que andaban cuidando al Señor, escuchándolo, dejando que la gente no se le acercara mucho. Pero en esa ocasión Él los manda a predicar, viendo la necesidad que había de que había que esparcir el evangelio. Por eso Él les dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Que oráramos al Señor, al dueño de la mies, dice, para que enviara obreros. Y es así como Él en esa ocasión les da a los apóstoles la autoridad para que vayan a predicar el evangelio. Y también les dice, les da autoridad sobre los demonios, algo que no había sucedido. Sin embargo, fue la única ocasión que los discípulos, los apóstoles pudieron experimentar esa experiencia de sentir ese poder. Pero solamente fue ese tiempo. Por eso aquí ya cuando Él aparece ya resucitado con ese poder, con esa gloria que ya ahora su Padre le había dado, Él ahora los junta y les dice: no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén, les dice, hasta que no reciban la promesa que oíste de mí. La promesa, esperad en la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí ya el Señor les estaba dando a entender que ahora sí iba a ir más en formalidad, más en seriedad, esa llenura, eso que ellos habían experimentado. Ahora la promesa de su Padre iba a venir a ellos también. Porque hasta ese momento solamente nuestro Señor Jesucristo tenía esa autoridad y ese poder. Por eso su ministerio fue poderoso y se movió en base a ese ministerio, a ese poder que su Padre le había entregado. Pero ya aquí Él les dice: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Porque el apóstol Juan había bautizado solamente en agua, el bautismo del arrepentimiento, pero solamente en agua. Pero ustedes, les dijo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y eso, hermano, es lo que a nosotros nos debe de hacer reflexionar hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros ahora tenemos o hemos recibido? ¿Qué es lo que usted ha recibido ahora? Ahora que usted ya es cristiano. La Biblia nos habla de que nosotros desde que creímos fuimos sellados.
somos sellados por su Santo Espíritu. Es un sello como que usted ya es propiedad de Dios. Eso, hermano, no necesita hacer más acciones usted. Usted nada más recibe a Jesucristo y dice que el Espíritu Santo viene y lo sella. Usted ya pasa a ser parte del reino de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de ser lleno del Espíritu Santo? Porque fíjense la necesidad que había de que Él le dice también a sus discípulos, es necesario, les decía, que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu que va a hablar de la verdad, el que los va a guiar a toda verdad, el que los va a guiar a toda justicia, el que va a interceder por ustedes, el que nos va a dar, hermano, esa bendición que ahora experimentamos cuando nos acercamos a Él. Pero necesitaban ellos estar llenos del Espíritu Santo, hermano, porque había necesidad de que el Evangelio saliera a todas partes del mundo. No era posible que los judíos, los israelitas, así los apóstoles, con su idioma nada más hebreo que sentían, o griego, creo que era el griego el que hablaban más en ese tiempo, ellos solamente con su griego no podían irse para otros lugares a esparcir el Evangelio. Era necesario que el poder milagroso de Dios llegara a sus vidas. Y Él les dice, no se vayan a ir de ahí, dice, porque ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús ya tenía aquí casi 40 días de andar con ellos. Y los apóstoles, cuando lo vieron, pues resucitado con poder y con autoridad, porque ya el Señor se movía, hermano, en fracción de segundos, Él estaba en cualquier parte. Dice la palabra que Él iba camino de Emaús con unos discípulos que encontró y les empezó a hablar hasta que ellos entendieron que era Él el que estaba ahí con ellos, porque no lo conocían. Lo vieron como un forastero que iba allá a la par de ellos. Pero cuando Él les comenzó a hablar del Señor y de las palabras de Dios, ellos entendieron y les abrieron y entendieron que era Él. Pero fíjese que al instante, después que Él deja de estar con ellos, Él rápido está ya de nuevo en Jerusalén. Y esas son distancias grandes, pero en fracción de segundo Él ya se movía, tenía ya ese cuerpo glorioso, ese cuerpo de gloria. Ese poder que Él podía hacer cualquier cosa, hermano. Por eso aquí los apóstoles cuando lo miran y les dice eso, el Señor, que van a recibir poder, según ellos se imaginaban que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo para hacer cosas tremendas, porque como hasta ese momento Israel había sido gobernado por el Imperio Romano, y ellos lo que querían era también quitarse el yugo romano. Ellos querían que eso fuera quitado de sus vidas. Por eso le hacen la pregunta aquí en el verso 6, cuando les dice Él, entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por eso le digo, los apóstoles pensaron que ahora que el Señor había resucitado, Él ahora iba a agarrar armas. Él ahora iba a agarrar un acto de ser violento. Porque pues ahora ya tenía poder el Señor. Él podía hacer cualquier cosa, hermano. Y lo podía hacer. Con un chasquido de dedos, Él podía quitar al Imperio Romano. No necesitaba, si Él tenía legiones de ángeles. Claro, los apóstoles visualizaron de esa manera la cosa. Por eso le dice, Señor, restaurarás a Israel en estos tiempos. O sea, ellos querían que Israel quedara como nación. Como nación no subyugada al yugo romano, sino que ellos querían estar libres de ese yugo. Ellos lo vieron de esa manera. Y les preguntan al Señor, ¿cuándo vas a restaurar este? Y Él les dice, no les toca a ustedes saber esas cosas, que solamente están, esas razones ustedes no las pueden saber, solamente están en la potestad de mi Padre. Amén. Solamente Él sabe cuándo va a acontecer las cosas que Él ha dejado en su sola potestad. Eso solo Dios lo sabe, hermano. Por eso mismo el Señor dice que cuando Él venga, su venida, nadie va a saber. Nadie, ni él lo va a saber. Solamente mi Padre, dice, que está en los cielos. Pero como los apóstoles estaban con esa mentalidad carnal todavía, pensando que aquí podía Él hacer cosas poderosas, y sí las podía hacer. Pero como el Señor Jesús lo que vino a traer fue paz, fue amor, fue misericordia a todas las gentes que Él había tocado, con las cuales Él se había hecho sentir,
él no era esa la idea, pero los apóstoles, con su mente carnal todavía, ellos pensaban de esa manera, que al recibir el poder, ahora sí ellos podían hacer y deshacer, pero no era así, hermano. El Espíritu Santo, hermano, es la persona, es la tercera persona de la Trinidad que conocemos nosotros como la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre fue el que envió a nuestro Señor Jesucristo. El Hijo vino a hacer la obra aquí redentora. Él vino a trabajar arduamente para que esta obra que ahora nosotros vivimos y experimentamos, la podamos disfrutar. Pero Él dijo, es necesario que me vaya, pero que venga el Consolador. Y ahora, hermano, es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Pero mire qué precioso fue eso. Que les dice, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese qué maravilloso, hermano. Él les otorgó poder. En otras versiones dice virtud, que creo que sería lo más adecuado, ¿verdad? Pero en la Reina Valera dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es ese poder? ¿Cuál es el poder que los apóstoles ahora iban a experimentar? Aquí mismo está la respuesta, hermano. Dice que el Espíritu Santo sí nos ayuda, intercede por nosotros. Dice que cuando nosotros no podemos orar, Él intercede con gemidos indecibles ante Dios, aunque usted no lo esté oyendo. Pero dice su palabra que Él está intercediendo, cuando a veces nosotros nos arrodillamos y a veces pues, nos cuesta entrar en oración. El Espíritu Santo, hermano, es el que lo consuela a usted en sus necesidades, en sus preocupaciones. Él le da ese confort, esa confianza. Él hace esas cosas como persona, como parte de ser la persona de la Trinidad. Él hace todas esas cosas en nosotros. Nos da entendimiento para conocer, nos da sabiduría, nos capacita. Pero mire, y todo eso lo hace Él. Pero la función principal, y esto es lo que le quiero decir, se encuentra aquí mismo la respuesta. Y recibiréis poder cuando haya venido, dice, sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo iba a hacer? Los iba a capacitar a los apóstoles. Y recibiréis, y dice, y el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, al final del verso 8, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso era el poder. Para hacerle testigo a Él. Para hablar de las misericordias, de las maravillas, del poder que hay en Cristo Jesús. Esa era la respuesta y esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, no es algo que solo ha venido para que usted venga y empiece, como muchas ahora en día practican una forma de doctrina del Espíritu Santo, que solo el Espíritu Santo. Y hermano, la doctrina del Espíritu Santo no es muy correcta. La Biblia dice que el que murió por nosotros es Cristo. A Él sea la gloria en la iglesia. O sea, dentro de la iglesia la gloria es para el Señor. El Espíritu Santo es el consolador, es el que ayuda. Porque Él no vino a morir. Él lo que vino nada más es a darnos este poder, esta autoridad, para que ahora nosotros testifiquemos del poder y de las maravillas de Dios. Para que ahora usted no tenga pena ni vergüenza de pararse delante de cualquiera y hablar de las bondades del Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer. Y era necesario porque en ese tiempo, como le decía al principio, solo se hablaba el idioma griego. Y si el Señor no se iba, hermano, los 12 apóstoles, hermano, no iban a poder hacer esta labor. Solo con su idioma, no. Necesitaba el Espíritu Santo que venir para que así, dice la palabra, en el día de Pentecostés, que es el día después de 10 días de esto, por eso el día de Pentecostés a los 50 días, después de eso dice que vino el derramamiento del Espíritu Santo. En ese día de Pentecostés estaban 120 personas arriba de ese aposento. Ellos no se movieron, se fueron a ese lugar donde el Señor les dijo, en Jerusalén. Y el día de Pentecostés vino ese poder glorioso.
y los llenó, dice, les repartió lenguas a cada uno. Y por eso le digo yo que necesitaba el Señor ese tipo de presencia, que el Espíritu Santo viniera. Porque Él lo que hizo fue capacitar a los apóstoles. Por eso es que cuando todos aquellos oyeron el estruendo, dice, porque fue algo, hermano, sorprendente. La venida del Espíritu Santo fue un poder glorioso que dice, leía yo una versión de la Escritura, que dice que era un viento que apareció del cielo, muy recio, parecido, dice, como era un huracán, como que usted ve que viene un huracán, así era. Y dice que llegó exactamente a ese aposento. Y cuando llegó, empezó a darles lenguas repartidas como de fuego. Y a cada uno, dice, se les asentó otro idioma, dice. Idiomas diferentes. Por esa razón, cuando todas las personas que estaban ahí reunidas, que habían cretenses, árabes, judíos de Mesopotamia, de Cirene, habían 17 lenguas allí. 17 lenguas o 18, casi así, habían allí personas. Y cuando ellos oyeron a los apóstoles hablar las maravillas de Dios en su idioma, ellos se sorprendieron. Pero ese era el propósito por el cual el Espíritu Santo iba a venir. Porque solo de esa manera las maravillas de Dios puedan ser conocidas a los gentiles, a los que no conocían, no solo a Israel. Dios vino para capacitar, el Espíritu Santo vino para capacitar a los apóstoles y darles el poder y la autoridad ahora de pararse. Por esa razón, cuando uno de ellos dice, estos están ebrios, dice, ellos lo que han hecho, estos están ebrios, dice, y ahí donde ya aquel apóstol Pedro, el apóstol que se recuerda cuando él le decía al Señor, yo no te voy a negar. Y cuando el Señor ya lo llevaban ahí y que lo tenían ahí azotado, y una de las criadas le dice, oye, tú andabas con él, él lo niega. Negó al Señor. Cobarde, entonces no tenía el poder. Pero mire, la diferencia, hermano, cuando ya él es lleno del Espíritu Santo, allí se puso en pie y les empezó a decir, esto que ustedes están viendo no es ninguna borrachera, porque son apenas las 9 de la mañana. Es la hora tercera, le dice. No podemos estar ebrios. Esto es lo que habló el profeta Joel cuando él dijo que el Señor decía que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Amén. Y sus hijos, dice, tendrán visiones. Sus jóvenes, dice, tendrán visiones. Sus ancianos soñarán sueños. Y cosas maravillosas. Pero él empezó a hablar, hermano, con una autoridad, con una seguridad, que es la que el Espíritu Santo da, hermano, cuando usted es capacitado. Amén, pero ahora, ¿qué está pasando en la iglesia? A ver cuántos conocen que tienen que ser llenos y bautizados del Espíritu Santo. Muchos dicen que esto fue para aquellos tiempos. Eso es allá cuando comenzó la iglesia primitiva. Allá era cuando tenía necesario. Necesario fue, fíjese. Sí fue necesario que viniera el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo trabajó mucho. El libro de los Hechos, hermano. Ese debería ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trabajó tan maravillosamente que Él los dirigía, Él los guiaba, Él les hablaba, Él les decía, vete aquí, ve allá, hace esto. O sea, mire, cuando el apóstol Pedro, cuando un hombre llamado Cornelio, él era un hombre justo, un hombre que daba ofrendas, hacía oraciones y ayunaba. Y dice su palabra que él dice que lo que recibió un día una visión de un ángel de Dios y le dijo, ve, tus oraciones han sido escuchadas y tus limosnas. Envía a traer a Pedro, a Simón. Y mire, lo manda. Van a traer a Pedro. Y Pedro pues era un judío. Para los judíos en ese tiempo, juntarse con gentiles era pecado, era algo terrible. Era inmundo. Ellos así nos veían a nosotros como inmundos. Por eso Dios en una visión que le dio a Pedro, antes de que llegaran estos hombres a traerlo, Él le dice, cuando le baja un lienzo de comida, de varios animales allí, y le dice, come Pedro, anda, come. No, Señor, le dice, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi cuerpo. Y ella le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. O sea, en otras palabras, que no le dijera al hombre inmundo. Porque Dios ya había hecho eso, limpieza para que ahora el hombre también recibiera la bendición que ellos tenían, el Espíritu Santo. Y así fue como este hombre llegó ahí a la casa del centurión Cornelio. Y este hombre, mire, ahí tenía toda su familia, esperándolo. Y cuando llega Pedro y él le dice,
que para ellos eso era inmundo, juntarse con un gentil. Pero viene Pedro y le dice, empieza él a hablarles del Señor, empieza a predicarles. Y cuando él estaba predicando y empieza a hablar de la llenura del Espíritu Santo, que el Señor les había mandado a ellos, a los apóstoles, dice que de repente cayó sobre todos los que estaban ahí el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y ellos eran gentiles, hermano. Ellos no eran gente judía, no eran israelitas. Esa gente ya eran gente que no era de ese pueblo. Y Pedro se da cuenta entonces que si el Espíritu Santo de Dios estaba llenando a esas personas gentiles, ¿quién era él para interferir? ¿Quién puede interferir esto si el Espíritu Santo dice, los está bautizando como nosotros? Entonces, hermano, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y eso no fue para esos tiempos. Comenzó allí, mire, con Cornelio, un gentil recibiendo el Espíritu Santo. Y en el discurso que el apóstol Pedro comienza a darles allí, cuando les dice que ellos no están ebrios, él les dice, y esta promesa les dijo, va a ser para todos aquellos que el Señor llamare. Amén. Todos aquellos que el Señor llamare van a recibir la promesa del Señor. Amén. Por eso es importante, hermano, que usted se pregunte, ¿estoy bautizado con el Espíritu Santo? Y una de las evidencias va a ser que usted hable en otras lenguas. Esa es la evidencia. Con una vez que usted hable en otras lenguas, usted ya es bautizado en el Espíritu Santo. Y usted ya va a tener la capacidad, la fortaleza de que usted puede hacer ahora las obras que el Señor dijo que íbamos a hacer. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Dice, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Y predicarán el reino de Dios con poder y autoridad, con denuedo. Si usted siente temor aún de pararse o de hablar de alguien del Señor, hermano, necesita la llenura del Espíritu Santo. Sí, amén. Necesita que Él venga a su vida para que usted sienta esa fuerza, ese poder de poder llevar el mensaje. El Espíritu Santo llegó a ese tiempo, a esos 120 hombres, les transformó los idiomas. El Señor quería que el Evangelio corriera, saliera. Por eso es que cuando ellos lo oyeron todos, se maravillaban que cada uno lo oía hablar en su propio idioma. Fíjense que ese fue un milagro poderoso que Dios hizo. Y eso era necesario que sucediera. Por eso el Espíritu Santo llegó. Porque si el Espíritu Santo no venía y solo Jesús andaba aquí con los 12, allá hubiera costado para que el Evangelio llegara hasta nosotros. A ver cuánto tiempo más hubiera tardado. Pero cuando ya vino el Espíritu Santo, hermano, mire, todos esos cretenses, árabes, judíos, mesopotamias, de Chipre, de todas partes, empezaron a saber quién era Jesucristo. Y así fue como el Evangelio empezó a regar, empezó a expandirse, expandirse, expandirse. Pero mire la obra maravillosa que el Espíritu Santo hizo. Por eso digo, el Espíritu Santo nos consuela, nos ayuda, nos alienta, nos capacita. Pero la labor principal es que usted tenga la capacidad para hablar de Cristo, de su poder, de sus grandezas, de su misericordia. ¿Y qué es lo que Dios hizo en su vida? Porque sin el Espíritu Santo, hermano, no podemos caminar. El salmista David se lo decía en el Salmo 51. Él le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque Él, hermano, es el que nos redarguye de pecado. Amén, gloria a Dios. Si usted está cometiendo algún error, algún problema, el Espíritu Santo es el que lo redarguye. Sí, Así como en ese salmo, el salmista David le decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Gloria a Dios, así es. Vuélveme el gozo, porque eso es lo que da el Espíritu. Da gozo, hermano. Amén. El Espíritu Santo es el que los capacita para todo. Él es el único que puede cambiar su vida, su corazón. Él es el único que lo puede hacer. Aleluya. Nadie Así más es. puede hacer eso, solo Jesús. Amén. Y su Santo Espíritu. Aleluya. Por eso Él dijo Gracias, que Él iba a convencer al mundo de pecado. sí, Él gloria a iba a Dios. convencer al mundo de pecado. Amén. Si usted no lo ha conocido,
En esta oportunidad usted puede hacerlo y sentir esta bendición que solo nosotros que hemos creído lo sentimos. Aleluya. Véngase a Él, vuélvase al Señor y Él tendrá de usted misericordia. Porque esa es la función de nuestro Señor a través de su Espíritu. Sí, Que seamos así es. capacitados y llenados del amor de Cristo. Ahí usted va a ser diferente. Aleluya. Sus pensamientos van a cambiar, su forma de pensar va a cambiar. Usted va a ver amor en todas las personas. Amén. Usted no va a ver nada diferente. Por eso el salmista le decía eso. Él había pecado, él había cometido un grave error. Había adulterado y había matado. Pero aquí le dice al Señor, no quites de mí tu Sí, Santo así Espíritu. es. Amén. Vuélveme el gozo de tu salvación, le decía. Sí, amén. Hazme un corazón recto, renuévame un corazón recto. Esas eran las palabras del salmista. Aleluya. Y esas son las palabras que el Señor le dice que puede hacer a usted en su vida también. Sí, Usted, mi amigo que me está escuchando, busque al Señor y las bondades de Él estarán en su vida. sí. Pero arrepiéntase, porque ese es el mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Ese es el reino de Dios, este es el reino del Señor, Amén. en el cual nosotros nos movemos y en el cual nos sentimos satisfechos. Sí, Para amén. mí, Señor, el Señor es todo, hermano. Dice Aleluya. su palabra que el vivir, decía Pablo, para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Para nosotros es eso, no es otra cosa. Sí. Solamente es vivir para nuestro Rey. Amén. Porque todo el mundo y su vanagloria pasa. Pero los que esperan en Jehová, dice, permanecerán para siempre. Sí, Y amén. eso es lo que el Señor vino a hacer, a llenarnos con su Santo Espíritu. De Aleluya. ahí para allá, esos apóstoles cambiaron. Ya no fueron aquellos miedosos, ya no fueron cobardes. Ahora se enfrentaban a las autoridades judías. Ahora podían hablar de Él cuando sanaba a los enfermos y le decían: ¿y por qué haces eso? Es necesario, le decía Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenían ya esa capacidad, porque el Espíritu Santo los había llenado de su poder. Amén. Ese es el poder y la Gloria a gracia Dios. que usted tiene que recibir, hermano. Amén. Usted tiene que saber que tiene que tener el Espíritu Santo en su corazón. Pídaselo al Señor. Ore para que el Espíritu Santo lo llene y lo capacite para hacer la obra de Gloria a predicación Dios. del Evangelio, de su palabra Amén. santa. Así es. Gloria sea su nombre. Amén. Gracias le damos al Señor por esta bendición que nos ha dado. Gracias a Él porque nos ha capacitado, mandándonos su Santo Espíritu. Aleluya. Y eso es lo que nosotros ahora compartimos. Sí, amén. La presencia del Señor para cada uno de aquellos que le reciban. Amén. En esta hora, Señor, vamos a darle gracias a Él. Padre, Gracias te damos. gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu Porque santa tú has palabra, sido bueno, Señor. Porque Tu misericordia es para siempre. Tu misericordia es mejor que la vida, dice tu palabra. Tiempo y fuera de ti. Porque en ella podemos encontrar refugio, Señor. Sí, sí. En ella podemos encontrar gozo, Señor. En ella podemos encontrar paz, seguridad Sí, Señor. de toda circunstancia adversa que pueda estarnos pasando, Señor. Sí, Ahora ora por aquellos que están afligidos, preocupados, angustiados. En el nombre de Jesús, fortalece, Señor. Fortalece y guíalos. Y que sepan que tú eres el que tiene control de todas las cosas. Tú eres el que gobiernas en nuestras vidas. Bendícelo, Señor. Para gloria de tu nombre te lo pido en esta hora. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y los espero el próximo fin de semana con otra enseñanza más de su palabra. Que sean bendecidos y todos aquellos que no reciben, que no lo han recibido, tienen aún oportunidad de hacerlo. Gracias por escucharme y gracias por todo. Bendito sea su nombre, Señor.